Lo tenemos en línea. Yo ya me atrevería, por más que el segundo programa, Sí. al que va a ser nuestro columnista estrella, porque Ajá. él siempre nos va a hacer el anclaje Sí. del tema filosófico a algo que en algún lugar hayamos visto, Sí. hayamos leído, escuchado, ¿por qué no visto en el cine, Ajá. en alguna historia? ¿Vos estás hablando de Laureano? Laureano Martínez, el licenciado. Pero Vamos a saludarlo. todavía. Bienvenido al programa, Laureano. Muy buenas noches, gente. Muchas gracias por llamarme. Y yo agradecido a la vida por formar parte de la Estrada y formar parte de este maravilloso programa radial. Muchas gracias. Les debo muchísimo a ustedes, así bueno, gracias por darme un sectorcito acá en el programa. Y bueno, vamos a meternos ya directamente en tema. Hoy, cuando salió el tema de tratar el bien y el mal, bueno, el mundo de los cómics y todo lo que es friki en general, el mal tiene un lugar preponderante, ¿verdad? De hecho, y con el correr del tiempo y por la época postmoderna en la que estamos viviendo, resultan mucho más atractivos los personajes malignos que los bondadosos. Por ahí resulta mucho más interesante pensar, qué sé yo, en las fuerzas caóticas y malignas en el Señor de los Anillos, en Orco, que pensar en un elfo que por ahí ser bueno es algo aburrido. Entonces hoy trabajé, o voy a presentarles la maldad desde dos personajes totalmente icónicos, uno desde el cine y otro desde el cómic. Ahora, Laureano, antes de que los desarrolles, qué locura, ¿no? Eso de que muchas veces a la gente, al público, le prende más, le resulta más simpático ese personaje maligno que el bueno, que el héroe. Sí, y eso sucede porque estamos viviendo en épocas, digamos, del hombre light, como diría Enrique Rojas, un gran escritor. Sí, muy buen libro. Te describe muy bien el hombre posmoderno. Exactamente. O que estamos viendo también en épocas, ¿no? De, como diría, como es, ya se me fue el apellido de este gran autor que murió hace muy poquito, pero la modernidad líquida. Ajá. Tiempos como los de hoy, Bauman. Bauman, gracias, Kilo. No, por favor. En los cuales por ahí hay mucha confusión y mucho relativismo, como decía Nacho antes, y por ahí para las personas de a pie, los que por ahí no tienen formación, no saben o no les interesa, o la razón que fuere, que tienen poco acceso a la filosofía, ser cautivados por el mal es muy fácil. Claro. Entonces había pensado yo presentar el mal desde dos, les decía, personajes totalmente icónicos, uno desde el cine y otro desde los cómics. Bueno, espero que lo disfruten. Me estoy refiriendo a Darth Vader y el Joker, ni más ni menos. Ajá. La vívida representación del mal. Voy a empezar por Darth Vader. Anakin Skywalker era un niño esclavo, nacido en un planeta llamado Tatooine, que vivía con su madre llamada Shmi Skywalker. Fue concebido sin varón, en contacto solo con la fuerza. Esto es una obvia alusión a Jesucristo. El primer contacto que tuvo con los Jedi fue con el maestro Qui-Gon Jinn y su padawan Obi-Wan Kenobi, que son los actores Liam Neeson y Ewan McGregor, vistos en el episodio número 1. Anakin es descrito en las 3 precuelas como alguien que caerá en el mal, porque en principio fue engañado y manipulado vilmente, cosa que explicaré después. Y es interesante darse cuenta que hay 2 notas características que tiene este villano en Star Wars. Desfigurarse, por un lado, y escudarse detrás de la tecnología, por el otro. Ya sea con armaduras, máscaras o simples cambios de facciones, por ejemplo sus ojos amarillos, además del vestuario y característico color oscuro. Estos 2 temas, lo de desfigurarse y el cambio de colores, no son para que pasen desapercibidos. La entidad del sujeto maligno cambia para siempre, se altera, se destroza, y en última instancia depende de otros para subsistir, ya sea física como psicológicamente, ya que su espíritu está corrompido por la inmoralidad. Nuestro Lord Sith pierde toda esperanza, cae metafísicamente, porque se autoconvence que el lado oscuro es algo que no podrá ser vencido nunca, y que lo único que le queda en la vida, como buen fanático sectario, porque los Sith son una religión, es someter por la fuerza a los que no creen en ello. El color negro, más allá de ser un símbolo clásico de lo oscuro y de lo malo, es también una forma de esconder lo desfigurado, de tapar la naturaleza que fue reemplazada por la máquina. Es despedirse de lo humano que fue para abrazar lo artificial. Es dar más un mecano, movido por un señor, el emperador Palpatine, que no admite discrepancia con su maligna voluntad, y que por ello mismo, anticipándose a la ocasión de traición de Anakin, este le construye un traje cuya debilidad es precisamente la electricidad, que es lo que arroja con sus dedos Palpatine
con un gran poder. Habilidad, por cierto, prohibida por los Jedis por tratarse de brutalmente destructiva. Vader tiene en su haber el asesinato de miles de criaturas, que incluyen, entre sus más terribles víctimas, los Younglings, es decir, los niños Jedi, e indirectamente a su esposa Amidala Padme, pues ella moriría de una inmensa pena por la caída de su amado, aunque nunca perdería la esperanza de la conversión de éste. Y también mataría a su maestro Kenobi, que en realidad se dejaría matar por haber cumplido su misión al ver al elegido, Luke Skywalker, y allanándole el camino para que ocupe su lugar, claramente equiparándose con Juan el Bautista, que muriendo allana el camino para dejárselo así a Jesús. La caída de Anakin está escalonada, porque lo primero que la provocó fue ser presa del miedo, ese enemigo invisible y siempre usado por regímenes que se quieren imponer a las masas y que no se note que lo quieren hacer. Hablamos en la introducción, como habrás notado, Laureano, también del miedo. Es que lo hice a propósito. El miedo es factor de control. Obviamente, el miedo es un factor de control, tal cual. Te pedimos, Laureano, que con respecto a Darth Vader vayamos redondeando porque no quisiéramos dejar fuera al otro personaje y, viste, los minutos van corriendo en la radio. Bueno, entonces voy a tener que saltarme un pedacito que me faltaba, así que voy a la conclusión. ¿Qué postura de maldad tiene Vader entonces? Bueno, es alguien pesimista, violento, predeterminista moral e incapaz de sentir amor. Hará falta que lo enfrente a alguien, para vencerlo, que sea su absoluto opuesto, o sea, optimista, sabio, que crea en el lado luminoso y por ende defensor del libre albedrío, y que además le haga sentir amor, que llene ese vacío de sufrimiento. Esa persona no será ni más ni menos que su propio hijo, Luke Skywalker. Pasamos entonces a la maldad según el Joker. El Joker, antes de pasar a Joker, qué interesante y qué bueno que lo estemos haciendo esto al aire junto con vos, porque tantísima gente ha pasado por los cines, por las pantallas o en su casa, y vaya a saber si se había preguntado que tenía este trasfondo filosófico y hasta teológico la historia de la Guerra de las Galaxias. Claro. Yo insisto en que si bien las precuelas, el capítulo 1 y 3, tienen sus partes buenas, porque nos cuentan historias que no sabíamos antes, pero yo siempre menciono que las mejores películas son los episodios 4, 5 y 6. O sea, no tienen ningún tipo de competición, y aparte porque son, o sea, el propio George Lucas, cuando escribió el guión, él está en la universidad, fue muy influenciado por un libro que se llama El héroe de las 1000 caras, escrito por Joseph Campbell, un catedrático con el cual tuvo contacto, y él escribe Star Wars como muy, digamos, todo amañado, implementado, relacionado con la mística. Ajá. Star Wars, erróneamente, como la gente cree, no es un film de ciencia ficción, es un film de fantasía. Claro. Pero bueno, para distinguir ciencia ficción y fantasía lo haré en otra charla. Otro programa. Otro tema lindo para charlar. Tenemos todo el año, así que no hay problema, Laureano. Y sobre Joker, ¿qué nos puedes contar brevemente? Bueno, el Joker o Guasón, para los que tienen 30 años más arriba, que no conocieron con ese nombre. Claro, exacto. Ahora no voy a hablar de Joker, pero históricamente era el Guasón. Personaje icónico de los cómics, como lo es Darth Vader en el cine. Depende de qué cómic o película hablemos, lo encontramos con diferentes facetas. Porque por un lado, ha sido un bufón oscuro y malhechor, un oportunista y despiadado gángster, un anarquista frío y calculador, o el que a mí más me gusta, que es el que voy a desarrollar, un violento enfermo mental. Siguiendo la última película que vimos, llamada Joker, con el ganador del premio Oscar, Joaquín Phoenix, hay en este personaje una caída metafísica y también física, igual que Darth Vader. Su caída metafísica comienza por ser mentalmente inestable y sobre todo sufrir injusticias sociales, tanto familiares como laborales. Familiares porque su madre le mintió en toda su historia personal, y laborales porque en el trabajo sufrió violencia con un compañero de trabajo y aparte incluso su propio empleador. Y su caída física la va a recibir cuando asesina despiadadamente unos ricachones abusivos, a un colega y a una personalidad famosa de la propia ciudad gótica, que no quiero hacer spoiler por las dudas que no la haya visto. La película nos muestra estas caídas con un inteligente juego de luces de fondo, en el que predominan 3 colores: el azul, el amarillo y el verde. Siendo que cuando predomina el azul, que es al principio, son los momentos de tristeza y angustia. Recordemos que blue en inglés, al igual que el género musical, significa melancolía, tristeza. Como cuando, por ejemplo, sube apresuradamente esa escalera infinita para volver a su casa, y que esto metafóricamente representa su angustia por no tener un móvil para vivir. Los momentos en que predomina el color amarillo nos cuentan los episodios más bien violentos, que amalgaman y redirigen esa tristeza buscando venganza.
Por ejemplo, cuando dispara su arma, y no solo que lo disfruta, sino que incluso baila a modo de catarsis, que esta escena fantástica, Joaquín Phoenix la improvisó. Y finalmente los momentos del color verde son ya la locura instalada en la mente del ya transformado Guasón. Su cambio no es solo inmanente, sino exterior, con un disfraz de payaso en el que irónicamente saca a la luz quien verdaderamente es. Esto se ve en el film cuando no solo por el color que tiene su propia cabeza, sino ese alegre baile que hace en la escalera, demostrando que Arthur ya ha muerto y que ha nacido el Joker. Este mismo archivillano ha caído obra haciendo el mal sin importarle las consecuencias de sus actos, y ni siquiera importándole que sea un acto en sí mismo malo. Constituyó así lo que denominaría la filósofa alemana Hannah Arendt, la banalidad del mal. Esto lo tengo que explicar un poquito. Arendt decía que este concepto lo sacó a partir de la experiencia que tuvo de un juicio que le hicieron a Adolf Eichmann, un nazi, después de la Segunda Guerra Mundial, Claro. en el cual Hannah Arendt se sorprendió de que este hombre le pareció un sujeto patético y frío. Y al hacerse cargo de sus asesinatos, al enviar a la gente a los campos de exterminio, bajo el pretexto de cumplir órdenes. Claro. Entonces ella decía, pero bueno, asumir el mal de esta manera es banalizarlo, o sea, minimizarlo, invisibilizarlo, que es lo que hace el Joker, ¿verdad? Claro. El mal transformará al Joker por el fruto del dolor y la injusticia, y se convertirá así en un ente alejado para siempre de la realidad y la ausencia misma de empatía y sano juicio. Dejará salir toda su frustración y venganza social sin ningún tipo de filtro ni freno moral. Entonces, hará falta alguien que sea su opuesto absoluto, alguien que también lo transformará el dolor y la injusticia, pero no hacia el mal, sino inclinado a la empatía de no querer que a nadie le pase lo que a él le pasó. Un héroe abnegado, con una moralidad coherente siempre, incluso al punto de perder un compañero y amigo. Alguien que use el miedo a su favor y que de hecho lo imite con un traje de un murciélago. Claro. Mirá vos. Bueno, Qué bárbaro. hemos compartido estas Muy bien. reflexiones tan acertadas sobre estos personajes populares, Sí, no, aparte y desde con el un cine. trasfondo sin duda Sin duda, filosófico. sin duda. Como el cine también transmite toda una filosofía de vida y una concepción del bien y del mal, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Yo siempre sostengo que el género ciencia ficción y fantasía, al menos en cines y películas y cómics y demás, Sí, es un reflote de las mitologías clásicas. claro, claro. Sin ir más lejos, a ver, el personaje de Thor en Marvel está sacado específicamente de un dios, pero podemos decir que todos estos personajes también tienen mucho de eso, y que eso es en el fondo lo que lo hace atractivo. Y por ahí Claro. la gente lo capta, pero Claro. no lo sabe interpretar, no lo sabe relacionar. Exacto. Y quizás eso es en el fondo lo que Todo se va fascina, ¿no? reciclando. Total, el público se renueva, ¿no? Como dicen. El Como público dice se renueva. Mirta. Te agradecemos, Laureano, este lindo aporte desde el cine, donde empezaste a trabajar justamente, ¿no? Hace bastantes años, igual que los cómics, así que te agradecemos esta linda semblanza de estas dos series como para de alguna manera ilustrarnos desde el cine el tema del bien y del mal. Estamos seguros que a la gente le encantó tu columna, tu aporte y, Sí, y sí. seguirá a lo largo de los distintos viernes. Muchas gracias y un gran abrazo. Bueno, Gracias, muchas Laureano. para ustedes, muchachos, gracias. Nos vemos, hasta luego. Dale. Como